¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Y bueno, hoy estoy acá para hacer otra predicción. En este caso, por desgracia, no es una predicción para un partido. No estoy para octavos de final del campeonato de clubes, del Mundial de Clubes. Pero bueno, le voy a ver algo de Boca. Todavía sigo mal yo realmente por la situación de eliminación y sobre todo con un equipo donde dio cierto dolor perder, ¿no? Por un equipo, como dijo en alguna manera Miguel Ángel Russo, semiprofesional. Hace tiempo que vengo haciendo lecturas, esto se lo cuento para la gente que sigue el canal, sobre Boca, y primero pensé que era por Gago, porque de alguna manera cambia de idea. O sea, saben que el tarot no es perfecto, o sea, digamos, las predicciones, el tarot lo que hace es una tendencia dominante. No es una justificación, también se los aclaro, porque puedo errar, eso está totalmente claro. La gente que entiende bien el tarot no es esa gente dedicada a otra cosa, bueno, los mensajes que me dejan y todo eso, porque en realidad saben que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan las tendencias dominantes. Eso es lo que sabemos, por lo menos la gente que está más cerca del canal y que entiende un poco mejor el tarot. Entiendo también que haya gente, o gente de River también, o de lo que sea, que yo tampoco tengo nada contra River, y en cualquier momento, si River avanza en la Copa Libertadores, lo voy a tirar. O sea que todos los que se enojan porque ay, es bostero, o por ejemplo esa idea que dicen de porque sos de Boca siempre decís que gana Boca. No, he predicho, y la gente que está en el canal, y no tengo por qué decírselos uno a uno, clásicos donde yo he dado ganador a River, y no solamente lo di ganador, sino que se cumplió la predicción. Lo mismo pasó con la selección argentina cuando jugó las Olimpiadas. O sea, pero bueno, no estamos acá para demostrar si yo, digamos, tengo honestidad o no. No tendría ningún sentido yo me siente acá a hacer esto de las cartas, porque no se gana una cantidad de dinero impresionante, ni nada que se le parezca. Para estar diciendo gana Boca, gana Boca. Sí, a veces trato de influir con ciertas energías y demás de unión de los hinchas para que eso favorezca y llegue a los jugadores. Cosa lógica que muchos hacen, y se sabe que la fuerza del deseo de todos puede hacer que alguien gane. Este video está hecho para esa gente, para la que entiende el tarot así, que está en el canal hace tiempo y que me conoce. Y bueno, y los que vengan nuevos, espero que entiendan de esto. Así que la idea es ver si hay algo. Ya sé lo que van a decir, toda esta charla tiene un sentido. Mucha gente está en el tema político, yo no voy a entrar en ese tema acá, sí voy a mencionar algunos agentes que tienen relación con eso, pues no me queda otra, pero no es una tirada ni en contra de Riquelme, ni a favor de Macri, ni en contra de Macri, ni con la idea de que Román se vaya del club, porque no se va a ir. O sea, la gente, ¿se va a ir Riquelme? Me pregunta. No se va a ir Riquelme, o sea, va a cumplir probablemente su mandato y después irá a elecciones y se verá lo que pasa. O sea, no podemos estar con se va a ir, ya se va, es una cosa infantil, no va a pasar. Así que no lo voy a preguntar. Sí quiero ver qué viene para Boca, y sobre todo algo muy importante que les quiero comentar antes de empezar a ver las cartas, ¿no? Jugadores lesionados en momentos que no parece que puedan estar lesionados, jugadores que realmente no están rindiendo lo que pueden rendir, porque lo que yo digo es, está bien, vamos a suponer que Riquelme compró muy mal. Supongamos que Riquelme, que no lo estoy afirmando, sino que es una suposición para que se entienda lo ridículo que es el peor presidente de la historia del fútbol. Aún así, primero no creo que quiera que Boca pierda. Me imagino que no, porque está desempeñando un cargo. Segundo, tanta mala suerte podemos tener. Tanta mala suerte, porque hay cosas que son del arbitraje, cosas que el fútbol es así, la pelota pega en el palo, no entró, nos pueden perjudicar, como dicen muchos, porque en otras gestiones nos han favorecido. Boca no es el club, pero hubo finales realmente, bueno, ahora jugamos contra el Bayern y sabemos perfectamente que en esa final fue un robo tremendo el que le hicieron a Boca. Pero yo lo que digo es, todo tiene que salir mal en Boca. O sea, ahora por ejemplo hay gente que dice el Changuito Ceballos es un desastre y que no juegue más, y cuando jugaba bien, ¿qué pasaba? Que estaban todos locos. Cavani de repente erra todo. Hay jugadores que se compran, que son jugadores que rinden en su club, en Boca no rinden.
Por supuesto que hay una explicación racional para todo eso. Por supuesto, alguien me va a decir porque entrenan mal, o porque el técnico, o porque lo que sea, o porque no se toman a Boca en serio, o porque se cagan en la camiseta, como dicen normalmente. Yo creo que puede pasar, o sea, pero todo junto no. Todo junto no, y a Boca le está pasando todo junto. Tenemos dos partidos, un partido contra el Benfica que nos dejó de alguna manera entusiasmados porque veníamos pésimo, con la llegada de Miguel Ángel Russo, con un montón de cosas, y de repente en el partido con el Bayern hay un gol de Merentiel y pareciera, no sé si ustedes se dieron cuenta, les pido que se vuelvan a fijar en eso, incluso los que estuvieron en la cancha ese día que lo comentaron, en un momento el Bayern, Neuer se agarraba la cabeza, pero no porque la jugada, sino que se sentía mal. Hubo un jugador del Bayern que lo tuvieron que suplantar porque no sabía dónde estaba, había perdido la noción de lugar dentro de la cancha. O sea, si eso no tiene que ver con movimientos de energías y con que Boca durante esos 12 minutos se liberó de la mala leche que tiene encima, por decirlo de alguna manera, yo lo llamé Gualicho, Macumba, como lo quieran llamar, magia negra, algo raro hay. O sea, durante esos 10 minutos fuimos Boca. Aún en un partido que Boca termina perdiendo, con un equipo muy superior, yo no estoy diciendo que Boca perdió por eso, o sea, quiero que se entienda todo. Pero bueno, a mí hay un montón de cosas que me llaman la atención, muchas. La palabra, estaba viendo ayer una entrevista de Riquelme en la que decía: ¿cómo te sentís, Román? Raro. Bueno, la palabra raro es algo que para mí tiene mucho que ver con esto que quiero ver hoy, ¿no? Algunos me dirán, ¿por qué no empezás? Porque le quiero explicar a la gente cuál es mi intención. Ya lo voy a hacer, ya vamos a tener la respuesta. Quiero ver también, en caso de que no haya nada, pues puede no haber nada, quiero ver si Boca va a clasificar, si vamos a ganar algún torneo. Aún en las peores circunstancias, porque hemos tenido presidentes muy malos. Vamos a suponer, yo no quiero opinar, a mí no me gustan un montón de cosas de las que hizo Riquelme en su administración, ni el consejo, ni nada. No viene por ahí la mano. El tema es que yo soy hincha de Boca por encima de eso. Y quiero que Boca gane, y quiero ver cuál es el motivo. Ya me van a decir, el motivo es Riquelme. No me interesa esa parte ya. Hagamos de cuenta que es el peor presidente de la tierra. El peor presidente que hubo en la historia de Boca. No me voy a poner a discutir eso sí o no. La verdad que a mí hay muchas cosas, como les dije, que no pueden no gustarme, y declaraciones que tampoco me gustan, pero no pasa por ahí. Yo lo que quiero ver acá, y me voy a centrar en eso, es si hay algo que esté interfiriendo entre Boca y la posibilidad de conseguir un equipo que nos represente, que es lo que buscamos los hinchas de Boca, porque acá en Boca nunca se exige ganar, o sí, tuvimos periodo de Boca Deportivo ganar, el mismo Riquelme era quien lo decía, pero además de ganar, nosotros lo que queremos, y creo que en eso coinciden conmigo los que sean hinchas de Boca o algunos que conocen bien lo que es el mundo Boca, Boca lo que quiere es un equipo que nos represente, no un equipo que esté mirando para el techo cuando estamos perdiendo, cuando estamos quedando afuera, o que no deje todo en la cancha. Con eso nos conformamos, con eso somos dignos del equipo que nos representa, de nuestra camiseta. Así que bueno, explicado todo esto, vamos a la lectura. Lo que quiero hacer yo es ver primero qué me quieren contar las cartas sin preguntarles nada. Después voy a hacer algunas preguntas y algunas que me han acercado en las redes sociales donde les pedí qué querían preguntar. Voy a colocar 5 cartas, 2, 3, 4 y 5 cartas. Las voy a poner acá. No piensen que acomode las cartas, no tiene ningún sentido hacerlo. Si yo quisiera inventar cosas, lo haría. Lo que yo quiero ver es qué viene para Boca y qué me quieren contar las cartas sin preguntarles nada. A ver qué cosas pueden ocurrir en este tiempo. Vamos a ver la primera. ¡Wow! Fíjense, volvemos a lo mismo. Ustedes me vieron que yo estuve mezclando las cartas, se las estuve cortando. Esta es una de las peores cartas que nos pueden salir y es un indicio claro de lo que estábamos hablando. La primera que saco, parece que lo hubiera acomodado, no lo hice. Si el que quiera creer eso, que lo crea. A mí me deja sorprendido. La primera carta es la Torre Destruida. La Torre Destruida es una carta de destrucción,
Es una carta claramente lo que estamos hablando, de macumbas, de magias, de malas energías. Fíjense lo que es esta carta, ¿no? Es una carta donde el arquitecto, aquel que construyó algo, y aquel que lo encargó, caen de la torre después de una destrucción por un rayo, por una energía, y todo se ve destruido. O sea, la idea acá es que hay algo. Es lo que yo venía suponiendo y es por lo que quise hacer esta tirada. Hay una idea y la idea no es que Boca no gane. La idea es destrucción a Boca. Destrucción a todo lo que toque Boca. Ese es el trabajo que se hizo acá. Las cartas me lo dicen claramente. Voy a ver qué otra carta hay. La carta de los amantes. Claro, ese trabajo está hecho. Esta carta de los amantes, cuando yo tiro, muchas veces yo no tiro por cartas de tarot. Esa es otra cosa que me gustaría explicarles a los que les interese este video. Habrá gente que no le interesa. Esta carta significa amor, significa amor. ¿Cómo llevo yo? Pues yo interpreto para el fútbol. Lo más importante que tiene que tener un tarotista es la relación con lo que esté interpretando, no la carta, no contarles, esta carta significa esto. Sí, es amor, ¿y qué? Boca se va a casar, Boca no. Es el amor, ¿por qué? ¿Qué es el amor en Boca? El amor a la camiseta, el amor a los colores, el amor al club. ¿Sobre qué se atacó este maleficio a Boca? Sobre el amor hacia el club, que es lo que más le jode a todo el mundo. Que los hinchas de Boca somos distintos, tenemos un tipo de amor diferente. Yo sé que otras personas, y les tengo todo el respeto del mundo, a los de otros clubes sienten un gran cariño por su club. Boca tiene algo que lo vimos en Miami, lo vimos en todos lados, no hace falta, ya me entiendan de lo que hablo. El amor del hincha por Boca. A eso es a lo que se tiró sobre esa energía que tiene Boca. Entiendan que la energía de todos nosotros, teniendo un deseo, provoca movimientos de energías y provoca, y eso llega al equipo, llega a los jugadores. Entonces lo que hay es que el equipo Boca, está cortado y está destruido en relación a esa energía que siempre tuvo y que está conectada con el hincha. Eso es lo que acá sobre el amor de la camiseta se hizo este trabajo para perjudicar a Boca. Más allá de los errores de Riquelme, lo voy a agregar en todo momento para que no, igual si quieren pongan, no que se vaya Riquelme, pongan lo que quieran, son libres en mi canal de poner lo que quieran, mientras no sean insultos, que es lo que les pido, no sirve insultar. Pero acá hay algo más, o sea, hay algo más que Riquelme. Riquelme aún haciendo la peor gestión del mundo, no podemos estar tan mal. Entiéndanlo, muchachos, entiéndanlo, y chicas también, las hinchas de Boca que hay por ahí, que las quiero un montón. Vamos a ver qué sale. ¿Qué más hay? Bueno, esto estuvo perfectamente planeado, eso es lo que me dice la carta. Fíjense que hay una persona mirando el horizonte. Esto estuvo hecho claramente para perjudicar a Boca, no es casual. No es una energía momentánea para los que me preguntaban por astrología. Yo prefiero usar el tarot porque es más directo. Se pagó para esto. Miren qué miseria, ¿no? Bueno, en el fútbol se mueve mucho dinero. Acá lo ven, entrega de dinero. Ven cómo entrega las monedas. Alguien pagó. A mí no sé si me interesa saber quién fue que pagó, pero alguien pagó para que esto se haga. No fue hecho solamente por rivalidad. Y hay alguien que está muy beneficiado con esto, que tiene copa. Es un caballo de copas, alguien que quiere llegar a Boca. No voy a mencionar cuestiones que tengan que ver con eso. Ustedes ya sabrán de qué se está hablando. Pero fíjense que, como me vieron manipular las cartas, todo, la verdad yo no soy un prestidigitador para acomodarme las cartas. La primera carta es esta. Bueno, ya sabemos que en Boca sí hay algo más allá, lo voy a repetir una vez más, de la supuesta mala gestión de Riquelme, que no es lo que vine a discutir. Igual sí voy a discutir si va a haber éxitos o no en eso. Lo primero que voy a preguntar, ya que el trabajo me lo contaron las cartas, la macumba, el maleficio sobre Boca. Alguien me preguntó, me dijo que me hablaba de algunos de los sponsors. Bueno, yo no creo que tenga que ver con eso. Lo voy a buscar acá porque tenía una pregunta que me decían que hay una leyenda, me dice acá Matías, me dice, hay una leyenda por ahí de que Boca está sufriendo una maldición del indio de Cúcuta desde 2007 por 20 años, que en 2027 se terminaría dicha maldición. No sé qué tan cierta será, me pregunta. Pues vamos a ver si esta maldición fue hecha por el indio de Cúcuta. No lo conozco a este brujo,
Pero bueno, vamos a ver, voy a tirar 3 cartas para saber eso, para ver si es sí o no, si es una maldición hecha en 2007 sobre Boca por 20 años. La respuesta es sí, absolutamente. Esta persona, en unión con otra, acá está la carta del mago, justo, que simboliza al brujo o simboliza a la persona que tiene que ver con el movimiento, porque tiene todas las herramientas del tarot. Me sale de una asociación de esta persona con alguien y de un conjunto de practicantes que hicieron este trabajo para perjudicar a Boca Juniors durante 20 años. Quiero preguntar si esto fue encargado por alguna persona en particular de Brasil o de otros lugares, por ejemplo. Quiero preguntar de Brasil, voy a contestar con 3 cartas también, a ver si sí o no. Sale que no, que Brasil no tuvo nada que ver, que Brasil sí ha hecho cosas emocionales para Argentina, pero esto fue básicamente hecho desde ese lugar. Yo la verdad no conozco mucho esto de Cúcuta, pero es lo que me sale como el motivo. Así que muy buena la pregunta, Matías, le diste en el clavo, pues sale por ese lado muy claro. Me salen dudas acá y tiene que ver con el dinero, tiene que ver mucho con temas económicos. Yo hay cosas que desconozco, por supuesto, del fútbol y del manejo del dinero. En el caso de Brasil hubo por algunas bolsas o alguna ganancia económica en algún momento. Quiero saber si esto tiene relación o está relacionado con la Conmebol. Bastante dura las preguntas, pero bueno, lo tengo que hacer. Voy a preguntar con 3 cartas, la respuesta es no, la Conmebol no tiene nada que ver. Me sale la muerte, es una carta de niega, y por otro lado me sale que incluso la Conmebol se siente muy entristecida por lo que ocurre con Boca. Claro, es un elemento importantísimo de lo que es el fútbol Boca, lo sabemos todos. Quiero ver si la gente que está en Boca, que yo no los conozco, sé que está Giorgio ahí y otra gente trabajando, están al tanto de esto y piensan hacer cosas para solucionarlo. Voy a sacar 3 cartas también. Sale que han tratado de posicionarse, que lo han intentado, han planeado cosas. Algún conocimiento de esto tiene la gente que está relacionada con este tipo de energías en Boca, y han tratado de posicionarse. Posicionarse en lo que es un trabajo de este tipo tiene que ver con ubicarse en determinada situación, no quitar del todo el trabajo, sino tratar de favorecer a Boca. Pero bueno, de fondo hay un trabajo muy fuerte. Ese es el problema. O sea, es como que uno tenga alguien que guarda dinero en una bolsa rota y trata de meter dinero adentro, pero siempre ese dinero termina cayendo por el agujero que tiene la bolsa. Eso es lo que pasa acá, y de la manera más básica que tengo para explicárselo sin entrar en largas cosas de ocultismo. Bueno, esto es lo que hay acá. Esto es lo que hay acá. O sea, hay algo en Boca. Sabemos que está relacionado con eso de Cúcuta. Quiero saber si solo lo de Cúcuta es lo que está sufriendo Boca, que es prácticamente destrucción, o sea, de Boca. Y sobre todo, entendamos eso en el vínculo con su gente. ¿Qué es lo que está pasando? Pues estamos todos enojados con los jugadores, enojados con la dirigencia, enojados hasta con el club, ¿no? O sea, es todo así, estamos todos reaccionando, nos ilusionamos 2 minutos y con nada. Es lógico que la gente esté enojada, pero bueno, el principal trabajo es ese, separar al hincha de Boca, y desde ya les aclaro a toda esa gente que hizo ese trabajo, no lo van a lograr nunca, porque para nosotros Boca es una cuestión de corazón, no lo van a lograr nunca. Van a lograr esto, este es el peor, eso lo voy a preguntar, si este es el peor momento en Boca y vamos a lograr salir de acá, que es muy importante. La respuesta es que va a costar mucho esfuerzo. Fíjense lo que es esta carta, la verdad está muy complicado. Mucho esfuerzo salir de acá. Fíjense el esfuerzo con el que este hombre empuja ese peso que no puede llevar. Y me salen 2 factores, 2 ochos, que tienen que ver con la casa astrológica del estado de ánimo. Uno me sale de basto, quiere decir también trabajar con el estado de ánimo, y el otro es cuando el estado de ánimo va a mejorar. Nos dice que lentamente Boca iría saliendo del estado de ánimo, mejoraría, o sea que se puede. Voy a hacer la pregunta que me quedaba pendiente sobre este tipo de maleficio que tiene Boca. Quiero saber si lo de Cúcuta, si hay otro tipo de trabajos de destrucción sobre Boca, porque le dieron por todos lados.
voy a tirar 3 cartas. La respuesta es, fíjense, un 3 de corazones. Sí, y están iniciando nuevos trabajos para seguir destruyendo a Boca Juniors. Eso es lo que hay acá. No es excusa para los resultados deportivos, se lo digo a los hinchas de River, a quienes respeto mucho. Los que siguen el canal lo saben, a mí no me gusta la gastada, no me divierte mucho. Se están iniciando, hay una persona poniendo dinero actualmente para que esto siga así, sobre todo el corazón del club, ¿no? O sea, lo que vemos acá es que no es que atentaron contra el equipo. Después voy a preguntar si es directo contra Riquelme, ¿no? Pero, o sea, acá es contra, lo principal motivo que hay que tener en cuenta es que es contra Boca, institución en relación a sus socios, en relación a la gente que quiere a Boca. Que por eso digo, no lo van a lograr nunca, porque no entienden, por más trabajo que hagan, lo que queremos a Boca, todos los que somos hinchas de Boca. Y están iniciando trabajo, el comienzo, el 1 de copas, inicio de trabajos para perjudicar a Boca, se sigue con lo mismo. Después voy a preguntar cosas por los jugadores, refuerzos, todo eso habrá, y sobre resultados. Vamos a ver un poco eso. Lo estoy haciendo muy largo, pero hacía falta que les explique cuál era mi intención. Discúlpenme si se les hizo un poco largo. Bueno, lo que hay acá, aparte les mando un gran abrazo a todos los Geneise, ¿no? Yo no lo dije, pero los quiero mucho a todos. Sé cuánto queremos a nuestro equipo. Así estemos confundidos, equivocados a nuestro punto de vista. Eso es lo que hay acá. Hay otros trabajos, sí, y se están reiniciando trabajos en contra de Boca. Bueno, voy a preguntar básicamente por algunos jugadores también que yo veo. Yo no puedo creer lo de Cavani, más allá de las críticas, de las puteadas, de todo lo que la gente dice. Y quiero ver también la final, la famosa final de Copa Libertadores, las pelotas que se pifiaron, las cosas, los palos, las decisiones. Quiero saber si en esa final esto estuvo más activo que nunca. Voy a ver 3 cartas y me sale sí absolutamente, fíjense. Cavani está muy mal, o sea, nosotros lo vemos bien, lo vemos que le va a pedir la camiseta. Yo me quería morir cuando lo vi pidiéndole la camiseta al jugador de Bayern de Múnich el otro día, pero bueno, está mal, no es que no le importa. En el caso de Cavani, por lo menos, lo estoy preguntando acá, no puede dormir. O sea, no es que le importa cero lo que pasa en Boca. Se ve acá, se ve que está totalmente cortado. Cavani ni siquiera entiende qué es lo que pasa. Y la respuesta es sí, absolutamente. Sale la emperatriz. O sea, si hay un jugador que tiene que ver con la carta de la emperatriz, justamente es Cavani, ¿no? Una estrella internacional, un hombre que tiene aparte una sutileza, un talento, porque la emperatriz habla de justamente, y en esa final hubo mucho que ver, la emperatriz estuvo presente y no lo puede entender, o sea, los jugadores no pueden salir a declarar eso, pero a veces yo me pongo en el lugar de decir, ¿cómo puede ser que no pueda tocar esa pelota, que no pueda patear? Se frustran mucho. Quiero saber también si va a hacer un buen aporte Paredes, si Paredes va a tener una buena influencia en el equipo ahora, que creo que el pase ya está casi cerrado. Bueno, Cavani está totalmente cortado, espero que esto cambie, ¿no? Sale que va a traer una cuestión más internacional, pero también va a decepcionar de alguna manera a Paredes. O sea, va a aportar cosas del equipo, sí, por supuesto, pero no se ve que Boca vaya a cambiar de rumbo. No se lo ve, por lo menos acá. No viene. Voy a buscar un arcano mayor igual, voy a preguntar a ver si hay algún otro que me puede contar de Paredes. Sale que va a llevar mucho tiempo que Paredes logre cambiar este equipo. Es lógico de alguna manera. Quiero saber si este equipo, liberado de estas malas energías, con los jugadores que tienen, más Paredes y 2 o 3 refuerzos que vengan, puede ser totalmente diferente. A ver, con 3 cartas. Miren lo que hay acá. Sí, absolutamente. Está la fuerza. Boca puede domesticar al león. La carta del medio sale una reina de espadas, alguien que también confabuló contra Boca. Y sale la justicia, que es justo. O sea, lo que nos están diciendo las cartas, yo sé que están enojados con el Changuito Ceballos, están enojados. Bueno, el único jugador que se salvó más o menos en Merentiel, que de alguna manera yo siento que es el que está más lejos de todas estas energías, ¿no? Que es el que puede pasar por encima de eso y tener 10 minutos buenos. Pero también recordemos, como hincha de Boca, seamos justos, que 3 meses atrás lo estaban matando a Merentiel, ¿eh? Lo estaban matando, hizo el gol
contra el Bayern, pero también estaban diciendo no tiene que estar más en Boca. Es justo, sí, este equipo podría rendir mucho más. Es lo que yo suponía. O sea, no es que se compró tan mal. Vos podés comprar jugadores grandes. Vamos a suponer que comprás 3, 4 jugadores grandes, como el Español, por ejemplo. ¿Todos te van a salir mal? O sea, todos. No puede haber una casualidad, aunque sea por un error, aún queriendo hacer las cosas mal. Que un jugador rinda. No puede ser. No puede pasar que todas las compras salen mal. Que se paga 10 millones de dólares por un jugador y no juega prácticamente a nada de golpe. Voy a preguntar justamente en ese caso si el jugador de los 10 millones de dólares se ve influenciado por estas energías. Esta carta está marcada porque, bueno, tiene un tema de copyright. La voy a tapar. Ya sé cuál es y todo. Bueno, ahora la voy a dar vuelta. ¿Dónde está? Sale que sí, absolutamente. Así que ya van teniendo datos acerca del equipo. Sale el emperador. Así como en el caso de Cavani salió la emperatriz, yo diría que le den oportunidades porque va a tener un inicio glorioso en Boca. Hay que sacar todo esto, muchachos. Hay que sacar la mala energía del club. Hay que volver a reconciliar a la gente con Boca, con la confianza, porque eso es lo que hace que el equipo gane. Y sobre todo sacar todos estos intermediarios que están molestando. Voy a preguntar ahora, ya lo vi, o sea, la pregunta que me hacen muchos si la energía está... La maldad está hecha contra Riquelme, no, está hecha contra Boca. Y de paso contra Riquelme. Voy a preguntar igualmente si hay en particular algún tipo de energía contra Riquelme y la comisión para afectar el juego, para que no nos vaya bien. Sí, absolutamente. Y ocurrió, me cuentan, durante un viaje que hace Riquelme. Acá está el viaje y con un tema de caja, cuando iban a hacer algún trámite que tenía que ver con guardar dinero o algo así para Boca. Estamos hablando no de cosas de sustraer, no empiecen con cosas raras. Estamos hablando de un banco, algún lugar donde el dinero de Boca debía estar, o de tesorería más que nada. Ahí es donde pasó esto. Yo no conozco mucho el manejo del club. Estoy dando por la carta que tengo acá, esta carta tiene que ver con entidades financieras o bancarias o algo así. En algún viaje que se hizo con ese motivo y sale el sol es un sí absoluto, así que hay sobre Boca y la relación con su gente, y específicamente con Riquelme también hay un ensañamiento, ¿no? Quiero saber si, a pesar de todo, yo soy un admirador de Román como jugador, como creo que cualquier hincha de Boca. Como les dije, no todo lo que pasó en el club me gusta, pero quiero saber si Román tiene la fortaleza para reponerse a esto. Algunos me van a decir por qué le decís Román, porque me dio una felicidad que no me dieron muchas otras cosas. Voy a sacar las 3 cartas y me sale que que Román no puede cambiar, que tampoco entiende mucho qué es lo que pasa. Ahí me llamó mucho la atención, como le digo, cuando usó la palabra "¿cómo te sentís? Me siento raro", que fue la entrevista que dio con unos periodistas partidarios dentro de la sede del club. Tampoco es momento para salir a dejar que arranquen un pedazo cada uno de los medios que lo están esperando, que tienen muchas ganas. Yo, como les dije, no tengo una afiliación política en el caso de Boca. Se los digo una vez más claramente, si a Boca lo dirige, no sé, la peor persona de la tierra, yo quiero que le vaya bien porque Boca. No me interesa si es K, si es macrista, no me interesa nada. A mí lo único que me interesa es la camiseta de Boca y que Boca no cambie su identidad, que es lo que a todos nos duele. Que a todos nos duele, porque hemos tenido épocas donde no hemos salido campeones, donde hasta perdimos clásicos, pero Boca era Boca. Yo lo que siento, y creo que muchos de ustedes les pasa, es que Boca no es Boca. No es Boca, es otra cosa que no sabemos qué es. Y justamente fíjense cómo esto que les decía al principio, ¿no? Voy a ir a buscar las cartas acá. Esta torre, me da ganas de tirar toda la bronca que me da todo esto. Esta torre está hecha sobre los amantes, sobre el amor a Boca Juniors. No había algo con lo que se podían meter peor. Y vamos a terminar saliendo de esto. Vamos a terminar saliendo y vamos a volver a ser Boca. Porque esta energía a la larga va a perder. Viene sacándonos ventaja, pero va a perder. No puede ganarle al amor de Boca, porque siempre el bien triunfa, y eso ténganlo en claro. Quiero saber si esto tiene que ver con motivos solamente de envidia al club. También lo voy a preguntar. No puedo dejar de
volver, no podía creer cuando me salió la torre al principio, me sale que no, tiene que ver con dinero, o sea, el tema del daño a Boca es por dinero y porque Boca de alguna manera termina siendo lo más importante, ¿no? Voy a preguntar, bueno, ya lo de Paredes lo pregunté, vamos a preguntar por los títulos, vamos a ver si tenemos posibilidad de ganar la Copa Argentina, lo voy a preguntar así claro, al menos en este momento, ¿no? Yo creo que hay que intervenir acá. Lo que se está haciendo es poco, no está mal, y le tengo mucho respeto, esto no va en contra de la gente que está trabajando las energías en Boca, ni mucho menos, eso que quede muy claro, respeto absoluto por la gente. Si vamos a poder ganar la Copa Argentina, vamos con eso que la gente me pidió, voy a sacar 3 cartas, absolutamente por lo menos, no es nada, placa rosa, el carro del triunfo, Boca es campeón de la Copa Argentina según mis cartas acá. Con la maleficio encima, con todo, la Copa Argentina, Boca la va a ganar. Quiero saber si Boca puede ganar el torneo. Vamos a sacar 3 cartas. Boca va a tener que elegir en algún momento si el torneo o la Copa. Eso es lo que se ve acá. Van a jugar jugadores jóvenes, o sea, va a jugar suplentes en el torneo. No me sale un arcano mayor, así que voy a seguir sacando cartas. Boca quiere hacer las dos cosas, pero no poder. Va a haber una lesión de un jugador. Y sale que sí, que Boca sí, pero con paciencia. Tal vez no defina con una gran diferencia, sino que esté a punto ahí de llegar a un desempate o cerca del final. Más adelante veremos qué pasa, no está totalmente definido. Voy a preguntar también una pregunta que me dijeron, que es acerca obviamente de la Copa Libertadores de América. Si durante la gestión de Juan Román Riquelme, voy a buscar un arcano mayor, Boca volverá a ganar la Copa Libertadores. Sale mucho trabajo con respecto a la parte gerencial, hay mucho trabajo también acá en Conmebol y todo eso. Sale que está cortadísimo con la Copa Libertadores. Fíjense, el 2 de espadas, ¿no? Esa idea así, o sea, a Boca sobre todo la Copa Libertadores no quieren que ni la toque de cerca. O sea, que me da mucha bronca. Sale una mujer también, siempre esta mujer relacionada, que no sé quién será con el tema de Boca. Y sale que no, que Boca no conseguirá, por desgracia, miren esta carta, y sale el juicio final, que es la carta donde sobre el final de la gestión, obviamente asociado a eso, las personas salen a ser juzgadas por sus actos. Así que, como están ahora las cosas, por desgracia, Geneises amigos, no ganaríamos la Copa Libertadores durante la gestión de Juan Román Riquelme. Quiero saber, bueno, última pregunta, lo estoy haciendo muy largo, pero realmente tenía hace tiempo ganas de hacerlo, espero que les guste el video. Comenten lo que piensan con respeto, sin insultar, por ahí piensan distinto, yo créanme que lo hice con el corazón el video, quiero ver cómo está mi club, quiero saber si Boca va a clasificar para la próxima Copa Libertadores, lo mínimo que necesitamos, esperemos que sí, si todo esto se da pasaría. Veo con arcano mayor, salen peleas adentro de Boca tremendas, dentro de lo que es la parte. Me sale con mucho sacrificio, lo puede lograr. El horcado es una carta de sacrificio, pero estamos más a que no que a que sí. Así que, por favor, espero que mejoremos todo esto. Y quiero saber si los jugadores que en este momento están mal en Boca, lo voy a preguntar para ya terminar, se van a poder recuperar. Voy a preguntar si se van a ir del club, por desgracia no me queda otra. Sale que no, que van a tratar de hacer algún tipo, la sacerdotisa es la bruja, van a tratar de hacer algún tipo de ritual o de cosa con alguien. Acá me sale justamente la carta que es la que saben que hay algo raro, saben que hay algo raro, nadie lo va a decir, no lo van a reconocer en ningún medio, porque uno queda como un demente cuando habla de estos temas. Probablemente alguno piense también que yo lo soy, pero bueno, la sacerdotisa, la bruja, van a tener alguna relación con alguna bruja, alguna persona que maneje energías como para mejorar el juego. Así que muchas gracias, les mando un abrazo desde acá, y les digo una cosa más, en estas cosas no hay que creer, no es una cuestión de creer o no creer, es, digamos, por las dudas, hacer las cosas que hay que hacer para que nuestro equipo no tenga, más allá de los malos manejos dirigenciales, que se vaya, que no se vaya Riquelme, todo lo que ustedes hablan,
no haya nada que afecte a nuestros jugadores, a nuestro equipo, y mucho menos lo que atacaron, que eso sí me indigna porque no lo esperaba. Yo esperaba que ataquen al equipo, al club, pero atacaron la unión del Xeneize con su club, con su camiseta, con el amor a Boca. Quieren que se termine eso, le tiene una envidia tremenda, le tiene una bronca tremenda a esto, al amor, a los amantes. Y esta carta en algún momento se va a terminar y queda esto, queda el amor que tenemos los hinchas de Boca por nuestros colores y por nuestro club. Así que un abrazo grande a todos, que tengan un excelente día.